Desde La Habana, Cuba, te doy la bienvenida con Género, un espacio que promueve el diálogo y la equidad entre todas y todos. Soy Maisel Bello Cruz y ya te invito a que me acompañes. Hoy en nuestro tema en perspectiva estaremos hablando acerca del anteproyecto de ley del nuevo Código de Familia en Cuba. En Batallas por la Equidad nos acercaremos a un grupo de mujeres trans y su participación en las recientes manifestaciones en Colombia. Y en Cultura con Género conoceremos de la película Yo Imposible de la venezolana Patricia Ortega. El pasado 7 de junio, tras pasar 10 años recluida, fue liberada la salvadoreña Sara Rogel, quien fue encarcelada a los 20 años tras sufrir un aborto espontáneo. Rogel fue condenada a 30 años de cárcel por ser acusada con el delito de homicidio agravado, por presuntamente inducirse un aborto. La pasada primera semana de junio cumplió 10 años de prisión y recuperó su libertad, luego de que se le otorgara el beneficio penitenciario de libertad condicional. Tras la decisión tomada por el juzgado del país de otorgar su libertad, la Fiscalía General de la República anunció ese mismo día que apelaría el fallo. Al no estar de acuerdo con la sentencia, días después informó que se abstenía de recurrir a la apelación. Me caí, quedé inconsciente. Cuando yo desperté ya estaba en el hospital, no sabía qué pasaba, no sabía nada de mi hija. Nadie me decía nada, qué es lo que sucedía conmigo. Cuando yo reaccioné, realmente ya estaba privada de libertad, sin tener el conocimiento de qué pasaba con mis papás, sin saber qué pasaba con ella. Fue algo muy difícil porque me di cuenta de tantas cosas estando ya presa. Para mí me robaron mucho mis sueños, tanto como de poder saber a dónde estaba mi hija, como de terminar mi estudio, de estar lejos de mis papás, que nunca me había separado de ellos, de mis hermanos. Fue algo muy difícil, pero con la ayuda de la organización, de mis abogadas, he podido salir adelante, a pesar de que eso fue algo muy doloroso para mí. Por lo que una vez notificada esa decisión, Sara Rogel pudo salir de prisión. La joven sufrió una emergencia obstétrica en octubre de 2012, tras resbalarse mientras se encontraba haciendo oficios del hogar. Una vez en el hospital, aún internada y con un estado de salud delicado, fue acusada de querer terminar con su embarazo, por lo que fue detenida y señalada de homicidio agravado. Estos casos son comunes en El Salvador. Como Sara, cientos de mujeres cumplen condenas por sufrir abortos espontáneos. Guairuro Comunicación Popular convoca a un nuevo espacio formativo llamado Kiuchi Escuela Popular, en el que se dictarán talleres de formación virtual en género y comunicación popular para la realización audiovisual con dispositivos móviles. Los talleres gratuitos dirigidos a miembros de la comunidad LGBTIQ mayores de 18 años iniciarán el sábado 10 de julio de este año de 10 de la mañana a 12 del mediodía a través de la plataforma comunicacional Zoom. La propuesta se enmarca en el programa de escuelas populares de formación en género y diversidad, Macachas y Remedios, que desarrollan organizaciones sociales de todo el país, con el objetivo de contribuir a los derechos de quienes participen en las instancias de capacitación y que además cuentan con la certificación del Ministerio de la Mujer, Diversidad y Género de la Nación Argentina. La ley de urgente consideración aprobada por el gobierno uruguayo sigue dando de qué hablar. Un estudio coordinado entre la Intersocial Feminista y el colectivo de mujeres economistas y feministas Lado F se propuso visibilizar los sesgos por género en los impactos de esta ley aprobada en 2020. Las mujeres partimos de una situación de desigualdad, como evidencian los datos que ya son conocidos, como tasas de desempleo más altas, peor calidad de empleo, trabajamos en los sectores más precarizados. Tenemos una carga de trabajo no remunerado dentro de los hogares mucho más alta. Entonces, la LUC como que impacta en muchos de estos aspectos y bueno, encontramos principalmente eso, que
va a tener impactos muy fuertes en la vida de todas las mujeres. Según el estudio, las consecuencias de la ley de urgente consideración son más negativas para mujeres que para hombres, y ello es visible en cuestiones como el régimen de desalojos de rápida ejecución, la derogación de aspectos de la ley de inclusión financiera o el endurecimiento de penas a delitos vinculados a drogas. En lo que tiene que ver con el recrudecimiento de determinadas penas para determinados delitos que sabemos que impacta mayoritariamente sobre las mujeres, eso impacta en un aumento considerable de la población carcelaria, ¿tá? Se ha detectado, reitero, no es algo nuevo, pero ahora se recrudece en este sentido, un aumento en la curva de encarcelamientos de mujeres en relación a los hombres. También las disposiciones en materia educativa, como los cambios a nivel laboral, afectan mayormente a mujeres, porque casi el 90% del cuerpo docente de primaria y al menos el 70% de secundaria son mujeres. Además, las consecuencias de la regla fiscal impactarán en toda la sociedad, pero fundamentalmente en las mujeres. Encontramos que la LUC propone una nueva regla fiscal, que esta regla fiscal topea el incremento del gasto público anual al crecimiento potencial de la economía. Esto en realidad se traduce en una pérdida de recursos para invertir en servicios de calidad, sobre todo en educación, en salud y en el sistema de cuidados. Y estos tres aspectos son, hay muchas mujeres en Uruguay que están a cargo de los cuidados. En otro orden de cosas, el deterioro de los servicios públicos y las reducciones de salario real de los y las trabajadoras no hacen más que trasladar el costo del ajuste a los hogares. Según el estudio, debido a las formas en que se organizan las actividades de cuidado y la división sexual del trabajo, ello se traduce en un ajuste con claros sesgos de género, afectando en mayor medida a las mujeres uruguayas. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Tiempo para hacer una pausa. Al regreso conoceremos la historia de una familia homoparental en Cuba. Cuba se acerca a la discusión del anteproyecto de ley del nuevo Código de Familia que sustituye al de 1975, que permite, entre otras cosas, reconocer diversas formas de organización familiar, entre ellas las familias homoparentales. Te propongo la siguiente historia realizada por nuestra colega Lisandra Andrés desde La Habana. ¿Cuánto tú quieres a mamá y a mami? Dos mamás. Dachelis Valdés y Job Bastian parecen estar adaptadas a las entrevistas. Hace meses su historia se hizo viral cuando lograron ser reconocidas ambas como madres de Paulo en el certificado de nacimiento del pequeño en Cuba. Mi familia básicamente es un espacio, o al menos como nosotros lo concebimos, de alegría, de no intentar que las cuestiones que estamos viviendo de pandemia nos estresen demasiado, tratar de manejar eso lo mejor posible. Pero es una familia de dos mamás muy felices. Lo más importante que tiene que tener una familia es amor, sin límites y sin condiciones. Dachelis, psicóloga cubana, y Job, antropóloga estadounidense, decidieron desde el principio de su relación que querían ser más de dos. Accedieron a la reproducción asistida en Estados Unidos, pues en Cuba tanto esta técnica como el matrimonio hasta ahora se limita solo a parejas heterosexuales. En Estados Unidos, en el momento en que nació Pablo, cuando hay una pareja casada, automáticamente se reconoce al cónyuge como la otra padre o madre del niño, ¿no? Entonces, si son dos mujeres y están casadas, cuando nace el niño se da por sentado que ese niño es de las dos. Entonces, estamos buscando esa protección legal y por eso que decidimos ir allá para parir. Y ya en cuanto pudimos regresar para acá, regresamos para acá, para nuestra casa y para nuestra comunidad aquí en La Habana. El artículo 7 de la Constitución cubana reconoce el derecho a formar una familia, cualquiera que sea su forma de organización, y vela por el interés superior del niño y su derecho a ser inscrito. Sin embargo, las leyes actuales en esta materia no amparan de igual manera la diversidad de composiciones familiares que existen en la isla. Algunas personas se preocupan a veces demasiado por quién uno establece los vínculos de pareja, ¿no? Y no tanto por la calidad de lo que esa familia le está ofreciendo al niño.
Y a veces cuando uno dice familia diversa piensa en el caso de familias como la nuestra, de 2 mamás o 2 papás, pero diversidad familiar es todo. Las diferentes realidades, coinciden los expertos, tienen mucho que ver con los cambios sociales, pues familia y sociedad se interconectan y hoy es necesario hablar de pluralidad familiar en Cuba. De estos temas conoce mucho la psicóloga Patricia Ares, presidenta de la sección de familias de la Sociedad Cubana de Psicología y profesora de la Universidad de La Habana. Hablamos de un calidoscopio de realidades familiares, cada una con sus retos, con sus exigencias, con sus demandas, por supuesto, porque no estamos hablando de que la familia supuestamente nuclear es la familia garante para el buen funcionamiento familiar, para el adecuado desarrollo de los hijos, es la familia que de hecho ya supuestamente de acuerdo a su estructura garantiza el desarrollo emocional de los hijos. Esto no es así. La doctora Patricia Ares ha trabajado además como parte de las comisiones que redactan el anteproyecto de un nuevo código familiar en Cuba, que a su juicio va a lograr mayores niveles de integralidad, de integración, de equidad y de dignidad para todas las personas. Lo importante en una familia son sus vínculos socioafectivos. Y es por eso que este nuevo código trasciende o un poco transita sobre estas nuevas realidades que ya existen para dar cobertura, apoyo, para visibilizar, para dignificar muchas relaciones familiares. Porque estamos hablando de la diversidad familiar, pero estamos hablando de que no todas las familias tienen la misma legitimidad legal y la misma visibilidad. Mientras, Paulo es un niño bicultural que crece entre 2 idiomas, escuchando a los bambán, con 2 madres que juegan con él o le leen libros que hablan principalmente del amor y la aceptación de lo diverso. Nosotros sentimos que eso es una parte importante de su preparación, que se dé cuenta que su realidad no es una realidad extraña ni rara, sino que es simplemente otra forma de conformar esa realidad. Los niños tienen sistemas parentales, tienen un montón de ofertas identificatorias porque los niños tienen tíos, tienen abuelos, tienen padres afines, es decir, tienen una oferta identificatoria como para pensar que un niño que está criado en un entorno homoafectivo nada más se va a identificar con un sexo u otro y que vamos a proliferar la historia, el imaginario de las personas, amenazante de las personas, que una vez que tú apruebes un modo de familia ya comienza una pendiente resbaladiza donde van a aparecer múltiples situaciones. No, evidentemente las realidades han mostrado que estas familias existen, que estas familias tienen todo el derecho a elegir libremente, con principios de dignidad y responsabilidad, la familia que pretendan o que quieran elegir. Asumir un derecho es asumir también una responsabilidad. Hay muchas cuestiones del código que yo espero que para la comunidad LGBTIQ+ sean ese amparo que está esperando además, porque nosotros somos quizás ahora mismo la familia que la gente conoce por el asunto del certificado de nacimiento, pero no somos ni la única, ni las primeras, ni vamos a ser las últimas. Y hay personas que han estado viviendo en ese, digamos, espacio donde no hay legalidad, pero es una familia constituida a todas luces hace un montón de años, ¿no? Más allá de los gustos o creencias personales, coinciden los especialistas en que se trata de decidir siempre a favor del respeto a la individualidad como un derecho fundamental. Así, Tachelis y Job, junto a Pablo, ya reconocidos como familia por el Estado cubano, esperan que el nuevo código sea todo lo justo, revolucionario y abarcador que necesita la realidad en la isla. Lisandra Andrés, Telesur, La Habana, Cuba. Después de conocer la historia sobre esta familia, te propongo una segunda pausa. Enseguida regresamos con más de Congénero. Hoy en Batallas por la Equidad te propongo conocer sobre un colectivo de mujeres trans que han formado parte con muchísima valentía de la primera línea de protestas de las últimas manifestaciones que se han realizado en Colombia. Veamos.
Desde el pasado 28 de abril, miles de personas de distintas ciudades de Colombia salieron a las calles a manifestar su descontento contra el gobierno de Iván Duque y las políticas en materia económica que perjudican directamente a la población más vulnerable. En respuesta, el presidente de la Nación desplegó a las fuerzas militares y policiales en las calles para enfrentar y reprimir a los manifestantes, lo que ha traído como consecuencia la muerte, violación, desaparición y maltrato de quienes se encuentran en las calles. Hace aproximadamente 5 años el voguing agarró fuerza en Colombia y nosotras decidimos llevarlo también al paro nacional. Porque queremos que este país sea un espacio seguro para la diversidad y porque tenemos que apropiarnos del espacio público. Protestamos por los feminicidios de nuestras hermanas trans. Por la falta de atención en el sistema de salud. Por la violencia policial. Porque aunque el matrimonio igualitario es legal, aún se secretean en la calle cuando nos ven pasar. A estas manifestaciones sociales se han sumado jóvenes del colectivo LGBTIQ+. Entre ellos destaca un grupo de 3 mujeres trans, quienes a pesar del miedo a las fuerzas de seguridad, danzaron frente a los funcionarios que custodiaban las marchas. Piscis, Nova y Acid, quienes se identifican como personas no binarias, realizaron una coreografía que se hizo viral en redes sociales, en la que bailaban al estilo Vogue, estilo identificado desde los años 90 como la danza de la comunidad LGBTIQ+ afroamericana. Tus venas en cualquier momento sentía que podía reconstruir este país con un paso. ¿Cuál era el mensaje que querían dar haciendo? El mensaje que queremos dar es que a través del arte, que es una herramienta muy poderosa, podemos crear conciencia para hacer un cambio en esta nación, porque lo necesitamos, porque Colombia necesita una segunda oportunidad y no podemos seguir cómodos en nuestras casas, no podemos seguir en nuestra zona de confort, tenemos que salir, expresarnos con arte, con amor, con empatía para cambiar el rumbo de esta nación. Con tacones, pantalones negros y una cinta amarilla de peligro como blusa sobre sus torsos, las 3 fueron reconocidas por varios manifestantes, quienes les pidieron que bailaran sobre el rellano del Capitolio. Ellas bailaron ante las cámaras y la multitud que las aplaudía, a pesar del miedo a ser golpeadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios o SMAT. Y hasta ahora siguen participando en las marchas y manifestaciones acompañadas de la música compuesta por Piscis, una de las integrantes. Ahora te propongo hacer un repaso por lo que ha acontecido en las redes en materia de género. Esta semana en la red social Twitter, desde Colombia la cuenta @cosecharroja publicó el siguiente mensaje destacando la valentía de las mamás primera línea. No parimos hijos para que el Estado venga y nos los mate. Mientras el usuario @manifiestamedia publicó una denuncia para exigir liberación y garantías para las vidas de las lideresas sociales Nini Cardoso y Diana Molina. Hoy en Cultura con Género te propongo conocer la historia que nos ha contado la venezolana Patricia Ortega en la película Yo Imposible. En 2016, la directora venezolana Patricia Ortega logró el premio del 11º Encuentro Internacional de Productores de Cartagena de Indias. Por ello, le otorgaron una beca para la realización de su segundo trabajo cinematográfico, Yo Imposible, que recientemente se estrenó en su país, poniendo de relieve la realidad de miles de personas intersexuales. Yo Imposible es una historia que trata sobre una joven que descubre que nació intersexual y que fue sometida apenas siendo una bebé, con el aval de su madre, a varias cirugías de normalización para convertirla en mujer. Esta revelación la hace enfrentarse a un desafío, seguir siendo esa mujer que le han enseñado ser, que es aceptada pero oprimida, o atreverse a ser una persona diferente, libre pero incómoda ante los ojos de una sociedad y su juicio moral. Tiene que formar una familia. Yo Imposible no es solo un largometraje más, es a su vez parte de una campaña por la erradicación de la discriminación e invisibilización de las personas intersexuales. Es un reconocimiento a la diversidad natural de la sexualidad humana y plantea un encuentro con la identidad. La intersexualidad es parte de nuestra naturaleza. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad heteronormativa donde ser heterosexual
es lo, entre comillas, normal, y todo lo demás se le ha puesto un nombre de comunidad LGBT o diversidad, como diciendo, allá están ellos y acá estamos nosotros, los heteronormales, cosa que es totalmente errónea. La sexualidad humana es múltiple, la heterosexualidad es una de las tantas expresiones de la sexualidad humana, una más, tan válida como la homosexualidad, tan válida como la bisexualidad, tan válida como cualquier cosa. Y la intersexualidad es un fenómeno natural del ser humano. La película se realizó en una coproducción colombo-venezolana y contó con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la Villa del Cine, Zenon Films y el Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia. Y yo siento que el reto, por lo menos para mí como directora, es poder siempre darme el chance de probar algo distinto. Y ese algo distinto siempre va a tener cosas nuevas, pero también va a tener referentes de lo que ya tú has hecho antes. Entonces, realmente yo creo que cada película es una invitación para encontrar otra fase, para aprender y para explorar un nuevo mundo. La pasión con la que Patricia trabaja impregna cada uno de sus proyectos. En el film, Patricia Ortega da imagen a la voz del activismo intersexual, pone rostro a su investigación y visibiliza la preocupación de millones de personas que viven la discriminación basada en la diferencia. Muchas veces la intersexualidad es trabajada eso como un tema de estudio, como un objeto de estudio, como algo raro, y no es así, es súper común. Nacen tantos intersexuales como pelirrojos o como albinos. Yo Imposible es así un largometraje que une el arte, la subversión y la lucha por la transformación de una sociedad e interpela los prejuicios normalizadores que mutilan la evolución humana. Y así llegamos al final. Recuerda que puedes seguir esta y otras emisiones en nuestra página web, telesurtv.net, así como en nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Te dejamos con buena música. Hasta una próxima entrega de Congénero. Coloca calma, carinho, tempero zen, uma lambida no zoinho.